Buenas, mi nombre es Mariana Costa y el día de hoy le vamos a hablar, mis compañeros y yo, acerca de las lesiones premalignas del pene. Estas afecciones dermatológicas que afectan al pene son diversas y hasta pueden ser propias de esta zona o pueden formar parte de enfermedades sistémicas. La anamnesis y la inspección, y muchas veces estas pueden llegar a ser suficientes para el diagnóstico, pero otras veces es difícil de distinguir entre lo que sería una dermatosis benigna y una lesión premaligna. Entonces la demora en consultar, ya sea por miedo, por vergüenza o por el propio desconocimiento médico, va a facilitar que estas lesiones vayan a progresar a la malignidad y requieran tratamientos agresivos que alteren la calidad de vida y la salud física y mental del paciente. Entre estas lesiones tenemos la populosis bowenoide, que no es más que una enfermedad de transmisión sexual que está asociada a los tipos oncogénicos de BPH, sobre todo del genotipo 16 y 17. Esta se presenta mayormente en individuos sexualmente activos con una media de vida de 30 años, aunque también puede presentarse en pacientes mayor a esta edad. Esta está caracterizada por múltiples pápulas de color de la piel o un color marrón violáceo que son bien delimitadas y que miden aproximadamente menos de 1 centímetro. Estas pueden ser planas, papilomatosas, verrucosas y se localizan con mayor frecuencia en el eje del pene, aunque también se pueden localizar en lo que sería el prepucio y el glande y también en el escroto. Con frecuencia esta cursa de manera asintomática, aunque también puede producir prurito, dolor, sangrado o una dificultad y dolor para retraer el prepucio. Al observarse con frecuencia esta enfermedad en pacientes jóvenes, el tratamiento debe ir dirigido a lo que sería preservar el tejido, la funcionalidad y prevenir la transformación a algo maligno. Bien, entonces para esto se pueden usar diferentes tipos de terapias, como es la 5-fluorouracilo tópico, el láser de CO2, la crioterapia, también puede estar la escisión quirúrgica y la microcirugía de Mohs, entre otras. Vamos con lo que sería la eritoplastia de Queyrat, que es un raro carcinoma in situ que suele presentarse en hombres mayores de 30 años como una o más placas, las cuales están bien delimitadas, son aterciopeladas y de color rojo brillante, sobre todo en el glande, como lo podemos ver acá abajo. El paciente puede consultar, ¿por qué? Porque presenta prurito y dolor al retraer la piel del prepucio. En cuanto a su etiología exacta, esta es desconocida. Se han postulado que puede llegar a ser la fimosis o irritaciones crónicas, la balantitis de Zoom como factores predisponentes, pero sobre todo se ha asociado al virus de papiloma humano en los tipos 16 o el 8 y el 39. Para el diagnóstico es esencial realizar una biopsia, ya que el 33% de los casos pueden derivar en un carcinoma de células escamosas. En cuanto a su histología, esta puede ser similar a la de la enfermedad de Bowen, que la vamos a ver en la siguiente lámina, porque hay presencia de infiltración, hay nodularidad y ulceración que van a indicar una progresión, y si la submucosa está infiltrada, el riesgo de diseminación linfática va a aumentar. En cuanto a su diagnóstico diferencial, incluye la enfermedad de Bowen, también el carcinoma de células escamosas y basales, aunque este puede localizarse en el eje del pene. En cuanto a su tratamiento, tenemos la escisión quirúrgica y el láser con la terapia fotodinámica, que son las opciones más utilizadas para tratar esta eritoplastia. Ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad de Bowen, que esta se presenta como una placa generalmente única, de tamaño variable y un crecimiento lento, con bordes bien definidos, eritematosa, descamativa, y a menudo tiene algunas zonas costrosas e incluso pueden llegar a estar ulceradas. Esta es rara antes de los 30 años. La mayoría de los pacientes tienen más de 60 años de edad, de diferencia de las otras dos. Estas pueden llegar a presentarse en cualquier superficie mucocutánea, sobre todo en zonas que son fotoexpuestas, como los miembros inferiores, que es la localización más frecuente. Sus factores etiológicos en el pene están asociados
generalmente por el VPH, el serotipo 16, pero también se han informado casos de evolución por una queratosis seborreica, una poroqueratosis y un nevus de Becker. El riesgo de progresión hacia un carcinoma de células escamosas es de un 3 a un 5% en las lesiones extragenitales y de un 10% en las lesiones genitales. La confirmación se requiere una biopsia y esta debe obtenerse antes del tratamiento y la diferenciará de la psoriasis, que sería uno de sus diagnósticos diferenciales, la eritoplastia de Keira, de la que hablamos anteriormente, también de enfermedades extramamaria de Payet. La presencia de costras, despigmentación, de erosiones y atrofia orienta a una evolución a un carcinoma. El tratamiento de esta enfermedad de Bowen debe ser proporcional al tamaño de las lesiones visibles. La escisión quirúrgica es el tratamiento más recomendado en esta enfermedad. También tenemos la fototerapia, el láser, que también son son recomendadas para ella. En general, los resultados estéticos son muy buenos. El riesgo de progresión, es decir, que la enfermedad de Bowen evolucione a un cáncer de pene, es alto si no actuamos rápidamente. Por otra parte, en aquellos pacientes que no han sido sometidos a tratamiento de la lesión, el control debe de realizarse de 3 a 6 meses. Además, en estos pacientes no operados hay que hacer biopsias de control frecuentemente. Hablando acerca del cáncer de pene, tenemos que este se va a definir como el proceso proliferativo y desordenado de las células epiteliales escamosas del pene. Para fines prácticos podemos decir que los tumores del pene se desarrollan frecuentemente a partir de la piel que lo recubre y del tejido que recubre al glande. El cáncer de pene es una neoplasia epitelial poco frecuente en nuestro medio. La mayoría de los cánceres invasores de pene corresponden al carcinoma de células escamosas en un 95% de los casos, originada en el epitelio de la porción interna del glande o del prepucio. A pesar de su baja frecuencia, generalmente implica una consecuencia física y también psicológica importante a aquellos que los padecen. Su evolución natural y su anatomía patológica es similar a la de otros cánceres epiteliales, como es el caso del cáncer de bucofaringe, el de cuello uterino, incluso el de vagina, de vulva y del ano. En un conocimiento más acabado de la progresión de la enfermedad, el diagnóstico cada vez más precoz y el conocimiento acumulado de grupos de investigación, estos han hecho que mejore las tasas de curación de este cáncer desde un 50% en los años 90 y en los años 2000 a un 80% en los últimos años en centros oncológicos de excelencia. La incidencia de cáncer de pene va a variar de forma significativa entre los países, siendo los países subdesarrollados los que van a ostentar las tasas más altas. Tenemos que la incidencia mundial se va a detallar en esta tabla que tenemos acá abajo, donde se va a detallar por zona geográfica. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos y Canadá y algunos países europeos, donde este cáncer de pene va a representar del 0,4 al 6% de todas las neoplasias en el hombre, mientras que en países como Uganda e India va a corresponder al 10 o el 20% de todos los tumores, teniendo la menor incidencia el país de Israel. En las causas del cáncer de pene tenemos el fimosis, lo cual aumenta un riesgo en el 25 a 60%, la balanitis, el trauma, la falta de circuncisión, líquen esclerótico y tabaquismo. Y principalmente tenemos las enfermedades de transmisión sexual como el VIH o el VPH, donde el VIH tiene una incidencia 8 veces mayor y esta tiene una incidencia o este cáncer en edades comprendidas entre 50 a 70 años, específicamente a los 68 años. En cuanto a la variedad histológica, tenemos el carcinoma epidermoide de células escamosas en un 95%. Este tiene unos subtipos, el cual es el verrugoso, el papilar escamoso, el verrugoso mixto y el basaloide. Este representa entre el 0.4 y el 0.6% de todos los cánceres en el hombre, afecta mayormente en países en vías de desarrollo y como principal factor pronóstico tenemos ganglios linfáticos de la región inguinal. En cuanto a los estadios del cáncer de pene, tenemos el estadio 0, que corresponde al carcinoma in situ, en este de anormalidades precancerosas localizadas, el estadio 1, donde el tumor solo afecta el tejido superficial del pene y no se disemina a los ganglios linfáticos o a otros órganos.
Luego tenemos el estadio 2, donde el cáncer se ha diseminado a estructuras adyacentes, ya sea como el tejido subcutáneo, el cuerpo esponjoso o la uretra, y los ganglios linfáticos todavía no se encuentran comprometidos. Luego tenemos el estadio 3, donde el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la ingle. Y por último, el estadio 4, donde el cáncer se ha metastasado a órganos distantes, ya sea como los pulmones, el hígado, los huesos o el cerebro. Con respecto a los ganglios linfáticos que se van alterados en el cáncer de pene, vamos a encontrar que los más comunes son los ganglios inguinales, tanto superficial como profundo. Estos ganglios se encuentran en la región inguinal cerca de la ingle. Son los primeros en recibir la metástasis de un cáncer de pene. La afectación de estos ganglios puede indicar una progresión de la enfermedad y pueden tener implicaciones en el tratamiento y pronóstico de este. Como ya les comenté, este es el primer sitio de metástasis, porque la linfa del pene drena en los ganglios linfáticos inguinales superficiales y se ven alterados en la exploración física. Luego continúan los profundos para finalizar en metástasis hasta pulmón, hígado y huesos. También puede haber metástasis en vasos femorales debilitando su pared, y en algunos pacientes se rompe el vaso y este fallece y no se puede hacer nada por ellos. Además de estos ganglios linfáticos inguinales, también se pueden observar en ganglios linfáticos ilíacos que se encuentran en la región pélvica. La diseminación del cáncer en estos ganglios puede indicar un estadio de la enfermedad avanzada y puede requerir un tratamiento más agresivo. Es importante realizar una inspección cuidadosa en los ganglios linfáticos para determinar la expansión de la enfermedad y optar por un adecuado tratamiento. En el examen físico de estos ganglios podemos visualizar si son palpables o no, si son icilaterales, el tamaño, si son fijos o móviles y si podemos observar edema en miembros inferiores. El ganglio centinela es el primer ganglio linfático en el cual se dirigen las células cancerosas en su camino a la diseminación a través del sistema linfático. O sea, es el primer ganglio donde se hace metástasis. En el caso del cáncer de pene, los más comunes son los ganglios inguinales superficiales y profundos. Identificar y analizar el ganglio centinela puede proporcionar información sobre si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos y ayudar a determinar el estadio del cáncer. Esta técnica del ganglio centinela o de Cabañas implica la identificación y extirpación selectiva de este ganglio para su posterior análisis patológico. Se utilizan varios tipos de cáncer para determinar la extensión de la enfermedad y optar por el mejor tratamiento. Si el ganglio centinela no muestra signos de metástasis, es probable que los demás ganglios linfáticos no se encuentren afectados y esto puede influir en las decisiones terapéuticas. El método consiste en la inyección de un material radioactivo o de tinción en el área alrededor del ganglio y va a viajar mediante el sistema linfático. Ya identificado, se extirpa para su posterior análisis. Por último, vamos a tener el tratamiento de los cánceres de pene. Este va a consistir en una primera parte que va a tratar la lesión primaria, que es un tratamiento del tumor como tal, y una segunda parte que va a ser la evaluación de los ganglios regionales para una eventual linfadenectomía, un tratamiento para los ganglios linfáticos. Aquí en esta tabla vamos a visualizar el tratamiento local del carcinoma de pene de acuerdo al estadio. En un carcinoma in situ, un tratamiento tópico con 5-fluoracilo o Imicot para lesiones superficiales puede funcionar. También ablación láser con dióxido de carbono o neominio y reconstrucción del glande. Para cánceres TA, T1A, grado 1, grado 2, una recisión local amplia con circuncisión con láser de dióxido de carbono o neominio. También reconstrucción del glande o una glandectomía con reconstrucción. También se puede aplicar radioterapia para lesiones menores a 4 centímetros, aunque esto es poco recomendable. En lesiones como T1B grado 3 y T2, una excisión local amplia más reconstrucción, una glandectomía con circuncisión y reconstrucción y radioterapia en lesiones menores a 4 centímetros. En T3, amputación parcial con radioterapia, en T3 con invasión ureteral
panectomía parcial o total con uretrostomía perineal, y entre 4 quimioterapia no ayudante con cirugía para pacientes con respuesta o terapia paulativa. Ahora vamos con el tratamiento de acuerdo a los ganglios linfáticos. En este caso, si los ganglios inguinales no son palpables y el cáncer es de un buen pronóstico, por ejemplo, carcinoma in situ, TA grado 1, T1 grado 1, se puede recomendar vigilancia siempre y cuando el paciente esté comprometido con el seguimiento de este y esté bien informado sobre la consecuencia que este puede llegar a tener. En el caso de que los ganglios inguinales no sean palpables, pero el cáncer sea de un mal pronóstico, por ejemplo, TI grado 2, se puede recomendar el estudiaje invasivo de los ganglios linfáticos a través de una linfadenectomía inguinal o lateral modificada o biopsia dinámica del ganglio centinela. Para culminar, vamos a ver el tratamiento cuando los ganglios linfáticos son positivos a la palpación. En los ganglios inguinales palpables vamos a tener una linfadenectomía inguinal radical. Si los ganglios son fijos, una terapia neoayudante seguida de una linfadenectomía radical inguinal en paciente con respuesta. Y por último, en los ganglios linfáticos pélvicos, una linfadenectomía pélvica y ipsilateral.